El presente trabajo tiene como objetivo la identificación y aplicación de los conceptos vistos en clase en un ciclo contable de una empresa real, esto teniendo en cuenta la información del sector en el que participa. Para llevar esto a cabo, se siguieron los siguientes pasos. En primer lugar, se siguió un proceso investigativo en el que se buscaba determinar, o al menos vislumbrar, la situación de la empresa en conjunto con el sector en el que participa. En segundo lugar, se busca recolectar información que permita conocer más acerca de la empresa, es decir, su contexto. Ya en las últimas dos etapas del trabajo, lo que se busca es analizar la información financiera de la empresa, tal como los estados contables, para poder así determinar su situación y provisionar consejos para el futuro venidero. El nombre oficial de la empresa Tatar es Productora de Concentrados Campeón LTDA, Procampeón LTDA. En resumen, esta empresa tiene como objetivo principal la producción de productos concentrados para animales por encargo o directamente. Sus principales mercados son las productoras de leche, productoras avícolas y producción de concentrado para perros. Además, la empresa tiene como costo de ventas la exportación e importación de las materias primas con lo cual se desarrollan todos sus productos. Asimismo, se encarga de la organización y promoción de sus productos con almacenes para la compra y venta de los productos que ofrece, gastos operacionales necesarios para el éxito de la misma. El contexto de nuestra empresa es fundamental para el entendimiento más profundo de la fábrica Tatar. Por lo tanto, investigamos un poco acerca de Procampeón y lo que ha pasado a lo largo de su vida. De esta manera, Procampeón fue una empresa que comenzó en una alianza exclusiva con la fábrica avícola Pollos Campeón. Esta relación se basaba en que Procampeón le producía todo el alimento para el engorde de pollos a la empresa Pollos Campeón y por lo tanto significaba la totalidad de las ventas de la empresa tratada en este proyecto. Entre los años 2009 y 2010, Pollos Campeón quebró y terminó con sus operaciones, dejando de esta manera a Procampeón en crisis. Debido a esto, Procampeón tuvo la necesidad de reestructurar sus estrategias y objetivos para poder sobrevivir a lo largo del tiempo. De este modo, la empresa se alió con Soya, lo cual le permitió mantenerse a flote, aunque con menor favorabilidad con la que tenía con Pollos Campeón. Teniendo en cuenta esta situación, se efectuará un análisis vertical y horizontal para poder establecer algunas características de la empresa. Los principales accionistas de la empresa a tratar son Julio Roberto Cuellar Segura, María Constanza Zárate Chavarriaga, Zárate Asociados y Compañía, Mariana Zárate Latif, Laura Gabriela Zárate Torres y María Elena Zárate Torres. Asimismo, los miembros de la junta directiva son Julio Roberto Cuellar Segura, Gabriel Zárate Marroquín, Zárate y Zárate Asociados y Compañía. Los principales ejecutivos de la empresa son el gerente, Julio Roberto Cuellar Segura, el subgerente, Gabriel Zárate Marroquín, el gerente comercial, Luis Fernando Zárate Chavarriaga, y el revisor fiscal, Carlos Narciso Gutiérrez Romero. En conclusión, Procampeón es una empresa que tiene como objetivo y mercado principal la producción de alimentos para engorde y para la nutrición de algunos animales que hacen parte de la canasta familiar de los hogares en el país. Además, es encargada de producir concentrados para animales domésticos, en este caso los perros. La empresa, como la mayoría de las empresas industriales, pues cuenta con un costo de ventas y gastos operacionales necesarios para la producción de los productos mencionados anteriormente, así como ciertos ingresos y egresos aparte, que hacen parte directa o indirecta de la producción de la empresa. Ahora, para contextualizar un poco más la empresa, es necesario mostrar un poco de lo competitiva que es, tanto en el ámbito nacional como internacional. Hablando del ámbito nacional, Procampeón compite contra 10 empresas muy importantes. Tenemos en el primer puesto Soya, segundo, productora de alimentos concentrados, tercero, Carbone Rodríguez, cuarto, Alimentos Finca y quinto, Italcol de Occidente. Estos son los participantes más importantes en el ámbito nacional según su capital. Ahora, hablando internacionalmente, tenemos las siguientes: Mars Inc. en el primer puesto, Nestlé S.A. en el segundo, Colgate-Palmolive en el tercero, luego seguido por Procter & Gamble y finalmente Del Monte Foods. Ahora, por el sector en el que participa, Procampeón debe cumplir ciertos requisitos. Solicitud mediante oficio dirigido al ICA, suscrito por el representante legal. Información sobre instalaciones, equipos, personal técnico y descripción de los procesos de producción. Certificado de constitución y gerencia si se trata de persona jurídica o matrícula mercantil si es persona natural. Contar como parte de sus instalaciones con un laboratorio de control interno de calidad o anexar contrato con un laboratorio similar debidamente registrado ante el ICA. Certificado sanitario para las instalaciones expedido por la Autoridad de Salud Pública con concepto favorable. Inscripción del asesor técnico, médico veterinario zootecnicista,
para productores de alimentos para animales, recibo de pago por el valor de tarifa vigente. Ahora, el subsector de la industria que pertenece a Procampeón es el concentrado para engorde de animales. Este es el sector agropecuario y esto significa, según el decreto 4765 del 18 de diciembre de 2008, el sector es controlado y vigilado por el ICA. Para poder conocer un poco más a fondo la empresa, utilizamos las herramientas de análisis horizontal y vertical para guiarnos según la contabilidad de ella. El método para el análisis vertical se produjo comparando las cuentas del balance general con respecto al total de activos de la empresa, esto teniendo en cuenta la ecuación fundamental, la cual dice que activos es igual a pasivos más patrimonio. El análisis vertical que vamos a presentar a continuación se basa en los datos del periodo entre el 2008 y el 2012. Primero, hablamos de los activos corrientes. En este caso, el total de activos corrientes aumentó continuamente a lo largo de los años. Esto significa que la empresa tuvo mayor liquidez. Además, estos forman alrededor del 25% del total de los activos. Entre los activos corrientes, las cuentas más significantes son las cuentas de ahorros, o bancos, con un 2.17% en promedio en este periodo. También se encuentran los deudores a corto plazo, con un 16.74% en promedio en este periodo, y las provisiones desde el 2010 con 3.32%. Esto significa que la empresa vende a crédito, debido a las características de la industria agropecuaria. A pesar de esto, la fábrica de concentrados tratada le da mucha relevancia a las cuentas de ahorros, lo cual puede mantener sus fondos asegurados. También, los datos muestran que la empresa, desde el 2010, le ha dado mayor participación a las inversiones y por lo tanto se puede inferir que Procampeón está utilizando sus fondos para poder generar rentabilidad. Por otro lado, en los activos no corrientes encontramos que estos forman alrededor del 75% del total de activos. Además, se han mantenido estables a lo largo del periodo analizado. Por otro lado, las propiedades, plantas y equipos son la cuenta más significativa de estos activos, con un 20.84% en promedio. Esto podría significar que Procampeón es una industria con activos fijos favorables y suficientes para poder respaldar su operación en caso de alguna crisis. De otra manera, analizando los pasivos, podemos ver que estos se han mantenido en un promedio de 11.21% con respecto al total de activos. También podemos ver que la participación más significativa la tienen las obligaciones bancarias con 2.83%. Además, desde el 2011 se incrementó la proporción de cuentas por pagar a proveedores, aumentando en casi un 2%. De esta manera, podemos observar que Procampeón opta por mantener un nivel de endeudamiento relativamente bajo, lo cual puede decir que la empresa tiene la capacidad de un financiamiento autosostenible. Además, se ve un incremento notable en las cuentas por pagar a proveedores desde el año 2011, demostrando así que la empresa tuvo que acceder a endeudarse un poco más con sus proveedores para poder sobrevivir la crisis que atravesó en los años anteriores. De esta forma, se puede ver que los proveedores confían en Procampeón y también permitieron venderles materia prima a crédito para poder sostenerse. Por último, analizando verticalmente el patrimonio, podemos ver que el 90% del total de activos están en el patrimonio. Además, hemos visto que, según los datos de la contabilidad de la empresa, que la utilidad disminuyó desde 2011. Entre 2010 y 2011, la utilidad decreció en 2.51%. Ahora bien, se puede ver que el patrimonio de la empresa hace casi el 90% del total de activos, reafirmando que Procampeón no necesita de endeudarse en gran cantidad. También se logra observar que los aportes corporativos se han mantenido constantes, dándole estabilidad a la fábrica. A pesar de esto, se puede ver que a partir del 2011 la utilidad disminuyó notablemente, evidenciando aún más la crisis que tuvo que atravesar la empresa. Por otro lado, vamos a hablar del análisis horizontal de la empresa en el periodo 2011-2012. En cuanto a los activos de la empresa, se puede destacar un cambio importante en lo que refiere al capital. El efectivo disminuyó del 2011 al 2012 en 1.5%, pero el alza en la cuenta de bancos tuvo un crecimiento impresionante, aumentando en cerca de 1900%, lo cual quiere decir que el dinero en caja no refleja el estado financiero de la empresa. En cuanto a las cuentas por cobrar a clientes, han disminuido cerca del 10% en el transcurso del periodo 2011-2012. Esto puede significar que Procampeón cuenta con clientes cumplidos. En general, puede que no tenga cuentas de difícil cobro, y si las tiene, no deben ser cifras muy elevadas. En el transcurso del periodo a analizar, la cuenta en activos de plantas y equipo ha disminuido cerca de 13.2%. Esto puede que se deba a la vida útil de los implementos de trabajo que
que a medida que pasa el tiempo van perdiendo su valor de uso. En otras palabras, lo más seguro es que estos activos se estén depreciando. En cuanto a las provisiones, se podría concluir que Procampeón es una empresa precavida y consciente que en cualquier momento puede haber una crisis, lo cual se ve reflejado en el crecimiento del 33.9% de la cuenta de provisiones. Ahora bien, en el periodo analizado, el total de pasivos disminuyó en 9.87%, lo cual significa que las deudas y cuentas por pagar de la empresa han disminuido o han sido saldadas, por lo que se puede comenzar a inferir que el estado financiero de Procampeón da para pagar sus deudas de manera puntual y cumplida. En cuanto a las cuentas más específicas, las obligaciones bancarias han disminuido en 21,1%. Esto puede ser un factor que le facilite a la empresa en un futuro acceder a créditos bancarios de alto monto. Por su parte, las cuentas por pagar a proveedores aumentaron en un 20.8%. Con esto se podría reiterar la importancia que tiene la relación con los proveedores para la vida de la empresa. La cifra anterior también puede significar que Procampeón es una empresa que se apalanca con los proveedores. Las contribuciones de nómina de la empresa también han disminuido en este caso, lo ha hecho en un 30% aproximadamente. Puede que esto se deba a que la empresa en el 2011 haya tomado la decisión de optimizar gastos y reducir la nómina. Para finalizar, en cuanto al patrimonio, el resultado general del año 2012 no fue muy bueno comparado con el periodo 2011, dado que disminuyó en un 29.71%. Sin embargo, es un buen balance considerando la caída financiera previamente explicada en el periodo 2009-2010. Antes de finalizar, queríamos mostrar las perspectivas de la empresa en Colombia y en el mundo. En Colombia y el mundo, el sector de alimentos balanceados es de suma importancia para el crecimiento del primer sector, es decir, del agropecuario. Muchos productos de la canasta básica dependen de animales que son cuidados con los alimentos balanceados, ya que estos representan un menor costo y un alimento eficiente para ellos mismos. La mayoría de esos productos van para la agricultura, porcicultura y ganadería, que son los principales animales consumidos por la canasta colombiana. Este sector, si bien es importante en el país, la gran cantidad de exportaciones que generan alteraciones en el mercado del mismo. Desde el 2005 el país importa lo mismo que producen este tipo de alimentos, producidos en países cercanos, algunos de estos altamente industrializados como Estados Unidos y Brasil. En Colombia los principales productores de estos alimentos son Contegral, Soya S.A., Italcol y Alimentos Finca S.A. Todas estas empresas muestran rendimientos de producción crecientes a través de los últimos 10 años. En el caso de Procampeón, al realizar los análisis financieros del mismo, hemos podido dar cuenta que después de su primera quiebra y posterior recuperación, ha tenido resultados excelentes que reflejan en sus estados financieros. Ha presentado un crecimiento constante en su capital y una constante disminución de los pasivos. Además de esto, cuenta con un gran manejo de las provisiones en caso de alguna crisis que la empresa estará preparada para afrontarla y no sufrir el escalado del periodo 2009-2010. Si bien la empresa maneja un gran flujo de dinero en sus bancos, su caja no creció lo esperado y esto podría tener repercusiones y problemas de liquidez en el futuro. La liquidez puede ser necesaria para algunas operaciones de la empresa. Muchos de estos avances se deben a que la empresa tomó decisiones correctas después de la crisis que tuvo el año mencionado anteriormente. Después se ve en la reducción de la nómina una optimización de los gastos que generan un crecimiento en el año 2011. Procampeón y su crecimiento constante demuestran que la empresa en el sector tiene un futuro bastante alentador en cuanto al crecimiento de la producción. La empresa muestra un buen manejo de sus archivos contables y esto es de suma importancia si la empresa se perfila para crecer en el país. En Colombia, si bien puede haber crecimiento de producción de este tipo de alimentos, las importaciones de los mismos también han venido subiendo. Esto puede generar ciertos problemas a las empresas colombianas al tener competidores del extranjero que son expertos en este tipo de mercados y al tener economías de escala, sus costos pueden ser mucho menores a los que presenta Procampeón. Las expectativas, si bien son buenas, Procampeón debe mantener su crecimiento constante para llegar a ser representativo en la industria en el futuro. Para finalizar la presentación, queremos presentar unas propuestas de mejora que creemos Procampeón debería adoptar. Muy ligado al tema de la inversión se encuentra el relativo atraso que se presenta no solo en las instalaciones, sino en general en la infraestructura de la compañía para la época que se vive. Se puede ver cómo esta empresa tiene una manera de llevar las cosas bastante tradicional. Empezando por los inventarios, donde se puede ver cómo por su mediocre registro se pueden presentar pérdidas. Este es uno de los factores de mayor aprovisionamiento. Hasta los equipos de producción, donde se puede ver cómo las máquinas ya están bastante avanzadas en su vida útil y piden gritos cambio. Procampeón se ha afectado por una clara falta de buen manejo financiero. Esto quiere decir que si bien tal como se dijo en el análisis horizontal y vertical, las deudas han bajado y no constituyen parte importante, no se presenta evidencia de que Procampeón esté usando de manera inteligente el apalancamiento financiero a través de obligaciones financieras y otras herramientas que le permitan crecer y no permanecer estáticos y estancados como lo han venido hasta el momento. Finalmente, aunque Procampeón es una compañía que ni mal está ni bien está, sí que tiene bastante potencial de mejora.
Como se dijo anteriormente, con un manejo de las cuentas mejor y un aumento de las actividades de inversión tales como mejor publicidad y cambio de equipos, Procampeón aumentaría su actividad operativa apalancándose de un buen manejo en sus actividades de financiamiento.